lo importante de ahora es, vamos a empezar a ver sobre circuitos digitales y reitero, vamos a ver lo muy, muy básico, pero que nos permitirá entender cómo es que funciona un sistema de este tipo. A ver. Sigo viendo gente. Bibliografía. Para esta segunda parte, vamos a ver que esta segunda parte, lo que vamos a ver nosotros es muy simple, así que van a encontrar una enorme cantidad de bibliografía en todos lados. Hay un libro que es el de Morris Mano, que lo van a encontrar. Esta es la tercera edición, esto va por la quinta edición. La tercera edición la van a encontrar en internet sin ningún tipo de problema, la pueden bajar gratuita. Me imagino que es una edición liberada. Hay varias anteriores de esto, de Morris Mano, la 1 y la 2. Pero la 3 está disponible, búsquenla, encuéntrenla y bájenla por lo menos a la computadora. Vamos a utilizar de este libro un par de capítulos, nada más, los capítulos básicos, y después nos va a servir, si es necesario, algún capítulo más avanzado, cuando veamos la integración de diferentes tipos de compuerta. Pero reitero, este es un buen libro. Cualquier libro de diseño digital es bueno porque lo que vamos a ver es la base. Este está disponible y es factible de bajárselo a la computadora sin ningún tipo de problema. Una pregunta, ¿en la Sí, biblioteca de la UNO, perdón, ¿en la biblioteca de la UNO estará disponible? no sé, creo que no. Ah, listo. Porque es un libro que a veces, el problema es el siguiente, y debemos asociarlo con la pandemia. Hay muy buenos libros de diseño digital, pero están en las librerías. Y hacer en este momento, comprar un libro, este no debe ser un libro caro, pero a veces conseguirlo en este momento se nos vuelve imposible. Por eso les estoy recomendando libros que puedan obtener, que puedan bajar directamente de internet, porque hay algunos muy buenos libros que, por ejemplo, imprimió la Universidad Tecnológica, sobre todo lo que es diseño digital, pero tenés que ir hasta Medrano y Córdoba, que en este momento está cerrado, punto. Entonces, les tiro esto, es decir, este es un buen libro para leer. Reconozco, y a mí me gusta más leer un libro, el libro en papel, porque el libro en papel yo puedo hacer notas, puedo hacer lo que quiera. Leer de una pantalla es algo pesado, es algo que por ahí Steve Jobs me parece que decía de que lo máximo que podía leer en una pantalla era una carilla, y a mí me pasa más o menos lo mismo. Pero bueno, nos estamos adaptando a la situación. Volviendo al principio, este libro, estimo yo, está liberado, porque lo he visto que está en un montón de páginas y se puede bajar de un montón de páginas, se baja en PDF y seguimos admitiendo, se baja en PDF y para los capítulos que vamos a tener, las 10 o 20 páginas que vamos a leer del libro, alcanza con tenerlo almacenado. Vamos a utilizar un simulador en parte de las clases. Vamos a utilizar un simulador. ¿Qué es un simulador? Y un simulador es algo que me permite, que me va a permitir armar circuitos. Cuando yo diseño un circuito, habitualmente yo no lo diseño en una motherboard, yo no agarro el circuito en sí, el circuito físico, sino que lo que primero hago, utilizo un simulador de este tipo, armo el circuito en el simulador, me fijo los problemas que hay, y una vez que el circuito está funcionando en el simulador, lo armo físicamente. Este es un circuito, los simuladores de diseño real son muy caros, es decir, el más barato de los 400, 500 dólares, pero este es un simulador universitario hecho por el señor Hinman, vamos a ver que me va a permitir armar los circuitos básicos que estamos utilizando, que estamos haciendo nosotros o que vamos a hacer nosotros en esta parte del curso. Lo van a encontrar en GitHub. GitHub es un reservorio, es un lugar que lo van a utilizar durante gran parte de su carrera universitaria,
porque es un lugar donde mucha gente sube programas y que uno los puede bajar. Entonces, vayan entrando acá, vayan viendo cómo lo pueden bajar. Es una aplicación que se baja directamente a una carpeta, no necesitan que esté permanente en la computadora, sino que lo van a arrancar de esa carpeta cada vez que lo necesiten. Lo vamos a utilizar, es bueno para entenderlo, es gratis y es una forma de probablemente entender un poco más la materia. Prefijos científicos. Nosotros acá nos manejamos con todo el sistema métrico digital y tenemos que pensar que si bien los prefijos más simples que tenemos, los que utilizamos directamente todos los días, estoy ingresando más gente, es el kilo, significa que el kilo es 10 al cubo, 1000 de algo, cuando yo estoy hablando de 1 kilogramo, estoy hablando de 1000 gramos. Tenemos el mega, que es 1 millón, el giga, que es 1000 millones, el tera, que es 1 millón de millones, el peta y el hexa. Estas nomenclaturas, todas estas de acá, las usamos habitualmente ahora cuando estamos hablando de memorias. Acuérdense que estamos trabajando, vamos a trabajar en matemática binaria, con lo cual un K o un kilo, la abreviatura de esto, es 2 a la 10, porque esta es la base y este es el exponente. Y 2 a la 10 es 1024, no es 1000. Cuando estamos utilizando una base decimal, un K es igual a 1000. Cuando estamos utilizando una base binaria, un K es 1024. Para nosotros en este momento nos hace poca diferencia. Cuando trabajen en otras materias como redes y demás, van a ver que hay dos grandes formas de ver las cosas. Esperen que estoy bien entrando más gente. Acuérdense de lo siguiente, porque eso después nos va a servir para computadoras. A ver. Ya lo dijimos un par de veces. Cuando yo tengo una fuente y un sumidero, es decir, alguien que transmite información y alguien que la recibe, yo tengo una velocidad de transmisión. La velocidad de transmisión está dada en bits por segundo. Entonces, cuando ustedes compran una conexión a Internet de 10 megas, están hablando que están transmitiendo 10 millones de bits por segundo. Pero cuando hablamos de memorias, hablamos de almacenamiento, no hablamos de bits, sino que hablamos de bytes. Y el byte, para nosotros, en este momento, son 8 bits. Entonces, cuando yo quiero transmitir información, voy a hablar de bytes. Cuando quiero hablar de velocidad de transmisión, voy a hablar por bit por segundo. Es decir, que si ustedes compran una conexión de 8 megas, son 8 megabits por segundo. Y esa conexión de 8 megabits por segundo va a transmitir 1 byte por segundo. Entonces, si ustedes tienen un archivo, es decir, el peso de un archivo en este momento puede ser 1 gigabyte o lo que ustedes quieran, no es que la transmita, tienen que dividir por 8 porque es la cantidad de información que yo estoy mandando. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, tenemos que pensar en que la cantidad de información que yo manejo la voy a manejar en bytes, mientras que la velocidad de transmisión la voy a trabajar en bits. Esto nos va a servir para cuando veamos es decir, la cantidad de información que transmite una memoria o la cantidad de información que tiene que transmitir un disco rígido. Vamos a ver que las velocidades las vamos a dar en bits por segundo, pero las unidades de transferencia son cada 8 bits por segundo.
Esto después veremos. Es un aviso, después cuando trabajemos con esto, veremos cómo se hace. A ver, yo quiero... Entonces, los prefijos que vamos a utilizar, dijimos básicamente la cantidad de memorias, el kilo, el mega, el giga, el tera, el peta, el hexa. ¿Dónde estamos en este momento? Y hoy uno se puede comprar ya un disco de terabytes, y cuando me den la capacidad de un disco, me la van a dar en bytes por segundo. Esos bytes por segundo se van a transmitir a una velocidad de bits por segundo. Van a tener que multiplicar por lo menos por 8 esa información. Y acá tenemos los prefijos menores que 0. El mili, el micro, el nano, el pico, el femto y el ato. ¿En qué trabajamos nosotros? Y vamos a ver que nosotros vamos a trabajar, o en electrónica, vamos a trabajar básicamente en microsegundos. Es un microsegundo, es un millonésimo de segundo. En micro, y ya estamos trabajando también en nanosegundos, es decir, 1000 millonésimos de segundo. ¿Qué es esto? Es la duración que tiene un pulso en nuestra computadora. Y nosotros vamos a utilizar esto básicamente como la unidad de medida de la transferencia, el micro y el nanosegundo. Entonces, los prefijos científicos que más vamos a utilizar es el giga y el tera, cuando hablemos de memorias. Y cuando hablemos de velocidades, el micro y el nanosegundo. Es el tiempo que responde o el tiempo que tarda algo en responder. ¿Está hasta acá? Esto es bastante fácil. Ley de Ohm. A ver, díganme quiénes de ustedes vieron la ley de Ohm en el secundario. Yo la vi, pero no me acuerdo nada. Claro, yo no la vi. Yo la vi en Yo el... estoy en la misma situación. Sí, Los- la vi. Yo la vi, pero nada, no me acuerdo nada. Los chicos que están en la escuela técnica, que salieron de la escuela técnica, probablemente la hayan visto. Los chicos que salieron de nacionales o comerciales probablemente no la hayan visto. Vamos a dar vamos a tener una pequeña charlita sobre qué es la ley de Ohm y cómo vamos a manejar esto. Reitero, esta es una charla a nivel de muy básica. Esto en realidad se maneja de una forma diferente, se maneja con campos electromagnéticos, pero la vamos a dar en forma muy sencilla, o trataremos de darla en forma muy sencilla, para entender qué es la corriente, qué es la tensión y qué es la resistencia de un circuito. Entonces, reitero, no sean excesivamente puristas en este caso. A mí lo único que me va a interesar es tratar de que entiendan qué son estos tres valores: corriente, tensión y resistencia. Nosotros, evidentemente todos, hemos oído por lo menos, qué es la tensión, qué es la corriente y qué es la resistencia, o por lo menos alguna vez la escucharon. Cuando ustedes tienen una pila, la pila, si lo leen por la pila, les va a decir que la pila tiene 1,5 volt. Cuando yo tengo un circuito, voy a tener esos tres componentes que dijimos: la tensión, la resistencia y la corriente. Vamos a suponer un diagrama físico muy simple. Supongan que ustedes tienen un tanque de agua. Ese tanque de agua tiene un caño, y ese caño va a tener por acá una canilla, un robinet, una canilla. Entonces, a medida que yo suba o baje el tanque de agua, voy a tener mayor o menor presión de agua, es decir, va a salir más o menos agua. Y depende del diámetro que tenga acá, el diámetro del caño, va a ser la cantidad de agua que circule por el caño. Entonces, yo voy a poder asimilar, de una forma, reitero, muy al hombre de las cavernas, la tensión con la altura que está el tanque de agua. A medida que yo aumento la altura, voy a tener más presión, voy a poder mandar más agua por segundo.
voy a asimilar el flujo de agua que circule por el caño con la corriente que circula en un circuito. Y voy a asimilar la resistencia de un circuito con el diámetro del caño. Entonces, yo acá tengo 3 variables para jugar. Yo sé que a medida que aumente la altura, aumento la, digamos, tensión del circuito. A medida que agrando el caño, fluye más agua, es decir, disminuyo la resistencia. Entonces, esto mismo lo puedo asimilar con un circuito eléctrico. En el circuito eléctrico más simple, yo voy a tener, supongamos, una pila y una resistencia. Supongamos que tengo una pila. Tengo una fuente de tensión. Esa fuente de tensión la voy a conectar mediante un cable a una resistencia y la voy a cerrar. Esa resistencia R puede ser una lamparita, por ejemplo. La cantidad de corriente, de energía que va a circular por ese circuito va a estar de acuerdo con la tensión que yo le ponga y con la resistencia que yo le ponga. Todos los circuitos tienen una tensión, tienen una resistencia y tienen una corriente asociada. ¿Qué es la corriente? ¿Cómo se transmite la energía en un cable? La energía en un cable, piensen que es, por ejemplo, como si yo tuviera un montón de bolillas de acero o bolas de billar, unas al lado de la otra. Si ustedes le pegan un golpe a la primera, van a ver que lo que sucede es que la última sale disparada. La energía se transmite de esa forma. Se transmite cada, no átomo, sino molécula le pasa energía a la de al lado, y esa a la de al lado, y esa a la de al lado, y la vamos a encontrar que esa misma energía que tenemos al principio del cable va a estar disparada, va a estar asociada o va a estar entregada a la última que tengamos. Y otra cosa importante, supongamos, este punto, para mí, va a ser el punto de máxima tensión, 5 volt, y ese punto va a ser el punto de mínima tensión, 0 volt. Es decir, yo gasté la energía en el circuito. A esto, 0 volt, lo vamos a asociar con un signo que significa tierra. Es decir, yo tengo que cerrar el circuito contra el negativo. El negativo va a ser para nosotros la tierra. Entonces, si yo cierro este circuito y mido con un voltímetro, voy a ver que acá tengo 5 volt, porque la energía todavía no se gastó, digámoslo así, en la resistencia. Si yo mido en la mitad de la resistencia, voy a ver que tengo 2,5 volt. Ya gasté parte de la energía en este pedazo de la resistencia. Y acá, en el último punto, voy a tener 0 volt. Es decir, lo que hice, o lo que hizo el sistema, fue entregar un campo de energía, y esa energía se fue gastando, por decirlo así, a lo largo de la resistencia. Estos son los conceptos básicos, pero asocian la tensión con la altura de un tanque de agua, la resistencia con el diámetro del caño del tanque de agua, y la corriente con la cantidad de agua que circula. Si yo cambio cualquiera de estas variables, voy a poder cambiar o voy a poder ver que o sale más agua o sale menos agua, o si cambio el diámetro sale mayor cantidad, pero van a ser variables interrelacionadas. ¿Interrelacionadas cómo? Mediante esta ley que yo les dije, la ley de Ohm. La corriente que circula por un circuito va a estar asociada con la tensión que posee el circuito y con la resistencia que posee el circuito. Y es importante ver, y eso sí es importante, que si yo abro el circuito,
pongo acá un interruptor y abro el interruptor, cuando yo mida nuevamente, voy a ver que en todos los puntos tengo 5 volts. ¿Por qué? Y porque no hay pasaje de corriente, entonces la energía no se gasta. La energía permanece. En cuanto yo cierre este circuito, automáticamente va a empezar a fluir corriente y este valor se me va a ir a 0 volt. Y acá tienen el primer y básico sistema digital. Yo puedo decir lo siguiente, que puedo tener un circuito de este tipo y mediante abrir y cerrar esto se me va a transformar de un 1 en un 0 y viceversa. Si yo cierro el circuito, acá leo 0 volt, por lo cual voy a tener un 0. Si yo abro el circuito, no conduce corriente, por lo cual en este punto voy a tener 5 volt y voy a tener un 1. ¿Está entendible esto así? ¿Podría explicar lo último, profe? Claro. Yo les dije lo siguiente. Cuando yo tengo un circuito de este tipo, lo que voy a tener, yo tengo un circuito de este tipo. Entonces, yo sé que tengo 5 volts y que acá tengo una resistencia de un valor determinado. Si yo agarro un tester, un elemento para medir, y mido qué tensión tengo en este punto, voy a ver que en ese punto tengo toda la tensión del circuito, pues todavía no empezó a gastarse. Bueno, no se gasta esto, pero bueno, voy a ver que acá tengo 5 volts. Si mido en este punto, voy a ver que tengo 0 volts. ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Por qué? Porque este campo hizo 5 volts para viajar a través de la resistencia. Pero el campo eléctrico solamente va a actuar o se va a gastar si yo tengo algo en que gastarlo. En este caso, una resistencia. Si yo abro el circuito, es decir, el switch lo desconecto, voy a ver que este campo no se gasta porque no hay circulación de corriente y ahora voy a tener 5 volts acá. Es decir, voy a tener tensiones de acuerdo a si circula o no circula corriente por el circuito. Reitero, si yo cierro el circuito este de vuelta, esto se me va a transformar en 0 volt. ¿Por qué? Porque todo el campo eléctrico se gastó haciendo circular energía a través de la resistencia. ¿Estamos? Sí. A ver, entendí. ¿Está entendible? Dígamelo porque esto es importante, porque después nos va a servir para un montón de otras cosas, pero es importante ver el concepto. Si yo lo asimilo con el tanque de agua, si yo tengo cerrada la canilla, la presión está de una parte de la canilla, es decir, es la misma presión que tengo arriba. Cuando yo abro la canilla, la presión disminuye porque disminuye a la presión de la altura que está en la canilla. Esto es más complicado, me parece que físicamente meterse en camisa 12 varas, pero en un circuito es eso. Yo tengo un campo eléctrico que va a ser la batería, que lo que va a hacer la batería es acumular capacidad de transmitir energía. Cuando yo conecto la batería puede mandar una determinada cantidad de energía dependiendo de la resistencia sobre la que esté, sobre la que esté conectada. A esa resistencia habitualmente la denominamos resistencia de carga, porque es el lugar donde se carga el sistema. También la van a ver en inglés como RL, donde L es load. Yo muchas veces utilizo anglicismos, es decir, utilizo
palabras que no son castellanas, pero son las que son aceptadas por la comunidad. No necesariamente vamos a utilizar la palabra en castellano, que a veces no dice nada, porque el uso habitual es utilizar el anglicismo, la palabra en inglés. Pero si alguno dice... Perdón. Sí. Eso de RC y RL es como se denomina el interruptor. No, esa es la resistencia sobre la que se consume, la energía. RC y RL, yo voy a poner esta SRC. Es la resistencia sobre la cual el circuito entrega la energía. A ver, por ejemplo, cámara fotográfica. Yo tengo una cámara fotográfica y le pongo una pila, le pongo una batería a la cámara fotográfica. La batería va a entregar energía para que la cámara fotográfica trabaje. Para mí, la resistencia de carga de esa batería va a ser la cámara fotográfica, va a ser la energía que ésta consuma. Va a tener adentro un montón de circuitos, no me calienta. Pero yo desde la batería veo a la cámara fotográfica como la resistencia de carga a la cual voy a entregar la energía. ¿Está? Sí. Escucha, hay chicos que quieren entrar, por ahí si el tema Sí, ya es bastante los estoy cada Ah. tanto, lo que pasa es que cuando estoy trabajando en la pizarra no veo la pantalla, pero listo, gracias. los estoy haciendo entrar de a poco. Preguntas de esto. Vamos, recuérdense, ninguna pregunta es tonta, todas las preguntas son válidas. Y lo que sí me interesa, que entendamos esto, porque esto nos va a dar la base para entender qué es una compuerta. Básicamente la resistencia es en la que se gasta la energía. Exactamente. Listo, Por ejemplo, todo el mundo conoce una plancha. Es decir, en una plancha ustedes la enchufan a una fuente que no es 5 volt, una fuente que es 220 volt, las fuentes que son domiciliarias, y se calienta. Bueno, toda la resistencia, toda la energía, de última instancia, si no la utilizo para lo que quiero, se transforma en calor. Entonces, la resistencia, en ese caso, es la plancha. Y la fuente de tensión va a ser la tensión de entrada a la cual yo enchufé la plancha. Para complicar un poquito esto más, vamos a tener, o hay, dos tipos de señales de energía, dos tipos de fuentes. A una la llamamos continua y a otra la llamamos alterna. ¿Qué es la continua? Es la que le da la pila. Es decir, yo tengo que la pila tiene, si este es un diagrama donde esto es tensión y esto es tiempo, un valor que es de este tipo. Teóricamente siempre constante. Si es una pila común, una AA, AAA, la que ustedes quieran, será 1,5 volt. Esto no es así, la pila físicamente se gasta, es decir, tiene una cosa más resistencia interna, pero la idea básica es que una pila es una fuente de corriente continua, la que nos va a dar siempre el mismo valor de tensión en función del tiempo. Mientras que la corriente alterna, esa que tenemos en casa, esa que está en los enchufes, trabaja de esta forma, va tomando valores positivos y negativos en función del tiempo. ¿Cuánto? Y eso serán 220 volts. ¿Por qué utilizo corriente alterna en casa y no utilizo corriente continua y me dejo de jorobar? Porque la corriente alterna es mucho más fácil de manejar para recuperar lo que se pierde en el circuito. Eso lo hizo Tesla hace ya muchísimos años atrás. Los primeros circuitos de corriente domiciliaria eran de corriente continua. Realmente es mucho más fácil técnicamente trabajar con la corriente alterna para grandes equipos y demás. Podemos pasar de la corriente continua a la corriente alterna, de la corriente alterna a la corriente continua, sin ningún tipo de problema. De hecho, cuando ustedes cargan el teléfono, enchufan el cargador a corriente alterna. La entrada del cargador es 220 volts, pero la otra punta, la punta que ustedes enchufan en el teléfono, habitualmente es de 5 volts.
Bueno, tengo un equipo que me permitió pasar de corriente alterna a corriente continua. También puedo tener equipos que me permitan pasar de corriente continua a corriente alterna. Son un poco más complicados a nivel domiciliario. Son los que se usan habitualmente. Nosotros vamos a trabajar por ahora básicamente en corriente continua. Pero sepan de que existe la otra posibilidad. Voy a tener la posibilidad de trabajar con corriente continua o con corriente alterna. Por ahora, vamos a simplificar la cosa, voy a trabajar siempre con corriente continua. Es decir, tengo tensión o no tengo tensión. ¿Tengo el circuito conectado o no tengo el circuito conectado? ¿Estamos? Profe, en el ejemplo del celular, del cargador del celular, ¿cuál sería la resistencia del cargador? La resistencia del cargador va a ser el celular. ¿Por qué? ¿No? Justo voy a preguntar lo mismo, ¿por qué? El lugar donde Porque se sobre descarga la qué energía. gas, claro, sobre qué gas. Primero, la resistencia está bien. Está bien. Siendo muy puristas, la resistencia de esa va a ser la batería del celular, que es lo que vos estás cargando. Vos tenés baterías recargables, baterías no recargables, qué sé yo. La batería del celular es una batería recargable. Cuando yo tengo el codo voy a tener... a ver, denme 30 segundos. Acá tengo un cargador de baterías. Acá tengo un cable. Yo esto lo voy a enchufar a 220 volts. Y esto lo voy a enchufar acá. ¿Ok? Entonces, acá voy a conectarlo a corriente alterna. Acá lo voy a conectar a corriente continua. Si esto no está andando, lo tengo apagado, pero lo tengo cargando, ¿qué es lo que hace el circuito? Y el circuito es de este tipo. Voy a tener el enchufe acá, que enchufo a 220 volts. Esto va a tener una salida de 5 volts. Este va a ser el enchufe que va al celular. Y acá voy a tener el celular. ¿Pero qué es lo que tengo en el celular? Y voy a tener una batería que se dibuja así. Si el celular lo tengo apagado, lo único que yo voy a hacer es cargar la batería. Por supuesto que acá, como es corriente continua, tendré un positivo y un negativo. Esto está conectado acá. Y esto será así. En el cable que ustedes tienen, el cable USB, tendré un positivo, tendré un negativo. Esto será 5 volts. Y esta batería va a ser una batería de 5 volts, que es la que se gastó. Entonces, yo lo que voy a poder decir es que mi resistencia de carga, en el caso del celular, es la batería que yo estoy recargando. ¿Nunca les pasó que, por ejemplo, ven una aplicación, ven una película, ven cualquier cosa y el celular se calienta? Sí, sí. ¿Qué significa? Bueno, significa que ahí está circulando corriente por la batería y cuando circula corriente por la batería, lo que voy a obtener en definitiva es calor. Ahora, yo puedo hacer otro circuito para complicar un poquito más. Yo puedo decir que tengo esta batería. Esta batería la voy a dibujar así, como una batería de corriente continua, y esta batería de corriente continua va a tener a su vez una resistencia de carga. ¿Cuál va a ser la resistencia de carga de esto? El celular. Todos los circuitos que tiene el celular. Esta resistencia de carga a su vez la puedo dividir en un montón de resistencias parciales. ¿Cuáles van a ser las resistencias parciales? Y las resistencias parciales van a ser la pantalla, va a ser el circuito de procesamiento, va a ser las entradas y salidas,
van a ser los audífonos. Entonces, todo acá lo que tengo son varios pasos. Por eso traté de hacerlo un poco más simple. La primer resistencia de carga que yo voy a encontrar en este circuito es la batería que tengo que cargar. Una vez que desenchufo el cargador, la batería esa a su vez va a tener un montón de resistencias de carga. ¿Cuáles son? Van a ser la pantalla, van a ser los audífonos, van a ser el correo electrónico que yo mande, porque todo en definitiva es energía. Para mí, todo este circuito lo voy a poder graficar como si fuera una batería que está cargada sobre una resistencia de carga. ¿Ok? Profe, dijiste, Sí. tengo una pregunta. Dijiste Dale. Sí. dijiste que se conecta continua y pasa alterna. ¿Qué lo transforma? El asunto es un poquito más complicado. El asunto es así. Si yo tengo un circuito de alterna, voy a utilizar un elemento que voy a llamar diodo, un elemento electrónico que llamo diodo. ¿Qué es un diodo? Es una cosa que es así, que lo que hace es me deja pasar nada más que la parte positiva de la curva. Entonces voy a obtener un circuito de este tipo. Le voy a poner otro elemento que se llama capacitor, un capacitor electrolítico, que es una cosa así, esto es una masa. ¿Qué hace este capacitor electrolítico? Y me permite que acepta parte de la carga y me va a quedar una salida así. Le puedo agregar mayor cantidad de circuito y de tener una cosa así voy a tener básicamente una salida serie. Paso de una alterna a una continua. ¿Cómo lo paso? Con un circuito muy simple, tiene pocos componentes. Lo de fuentes es una cosa bastante, no es tan simple como esto, pero digamos, vayamos a la simplicidad absoluta. Yo puedo pasar de un sistema alterno a un sistema continuo con un circuito electrónico muy chico. El otro caso, si yo tengo una corriente continua y quiero pasar a una corriente alterna, voy a tener que poner un circuito que me genere esa alterna. Hay varios tipos. Desde el punto de vista, yo puedo con esto mover un motor que esté conectado a un generador y acá voy a tener una corriente alterna. Alimento con la continua al motor, el motor hace girar un generador y el generador hace un generador de corriente alterna y tengo una salida alterna. O puedo tener un circuito electrónico, que es el que se utiliza cuando uno trabaja con menores potencias, que lo que va a hacer es me va a abrir y cerrar esa señal. Track, track, track. Y voy a tener una señal que es variable en función del tiempo. Le pondré un circuito asociado y este circuito asociado lo que va a hacer es redondear estas curvas y tendré una corriente que será de este tipo. Mediante otro circuito electrónico voy a tomar esto y la voy a transformar en algo sumamente parecido a una corriente alterna. Estos equipos de acá se utilizan muchísimo cuando uno necesita tener una fuente de corriente alterna, por ejemplo, en medio del campo. Ahí no se va a llevar el motor, el generador, nada por el estilo, sino que vas a llevar un equipo muy simple. Después, la próxima clase, busco en internet algo de Mercado Libre, porque esto se vende sin mayor tipo de problema, y les va a permitir, por ejemplo, partiendo de una batería de auto de 12 volts, generar una corriente de 220 volts para alimentar lo que ustedes quieran alimentar con 220 volts. ¿Okay? Profe, es como los transformadores esos cuadrados que te venden en los autos para conectarlos al enchufe y te puedes cargar una computadora. Claro, exactamente. Es decir, esto se utiliza mucho cuando vos no tenés disponibilidad de corriente alterna.
¿Cuándo? Y, por ejemplo, como dijiste vos, estás en el medio de la nada y tenés ahí podés tener dos cosas diferentes. Las computadoras de escritorio se alimentan directamente a 220 volts. Las laptops se alimentan a una batería, pero habitualmente voy a tener una fuente que enchufo en 220 volts. Entonces, vos lo que llaman convertidores, los equipos estos, el precio no es excesivamente alto, depende de la potencia que maneje cada uno, pero digamos que se consiguen sin mayor tipo de inconveniente en Mercado Libre por 4 o 5 mil pesos, una cosa por el estilo, te va a permitir pasar de una señal de corriente continua a una señal de corriente alterna. No es el equipo ideal, ojo, ¿por qué? Porque estos equipos suelen meter mucho ruido, es decir, las señales cuadradas son generadoras innatas de ruido, y el ruido a veces te puede jorobar. Pero sí, ese es ese equipo que vos conectás al coche y del otro lado tenés una entrada de 220 volts para conectar la computadora. ¿Estamos? No sé si nos fuimos demasiado al demonio acá. Sí, quedó claro. Sí, sí. Entonces, ahí apareció de vuelta, desapareció. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Bueno, yo en un circuito voy a tener tres variables básicas, que son la tensión del circuito, que reitero, en nuestro caso es de corriente continua, es decir, no varía en función del tiempo. La ley de Ohm se aplica a corriente continua. Si la quiero aplicar a la corriente alterna, voy a necesitar más parámetros, que por ahora no me preocupa, y ahí van a aparecer esos famosos números imaginarios que vimos en el curso pasado. Pero bueno, en la corriente continua el circuito es muy simple y voy a tener una tensión, un valor de potencia que voy a medir en volts, un valor de corriente, que es la energía que circula, que voy a medir en amperes, y un valor de resistencia, que es donde voy a gastar la energía, que voy a hablar de ohms. Por supuesto que a estas unidades, ampere, vol y ohm, le voy a poder poner todos lo que vimos antes, kilovolt, megavolt, gigavolt, teravolt, o milivolt, microvolt, microampere o microohm, lo que ustedes quieran. Pero voy a poder utilizar estas unidades con los valores que vimos antes. Entonces, este es el circuito básico que vimos recién. Yo voy a tener algo que me genere un campo que obligue a la energía a circular por acá, voy a tener un valor de esa energía que circula por acá y voy a tener un valor de resistencia que es donde se gasta la energía. No metimos al tiempo por ahora en el medio, estamos hablando de unidades atemporales. Yo enchufo esto y esto es lo que sucede en una linterna. En la linterna tengo una pila y esa pila va a hacer que genere una corriente a través de una resistencia. En la actualidad, la resistencia esa va a ser un LED, pero el LED va a tener un valor de resistencia, va a tener un valor de gasto de energía. Y esta resistencia, en el caso de una linterna, me va a generar dos cosas. Me va a generar luz y me va a generar calor. Todo lo que no se gaste produciendo el efecto que yo quiero, termina en calor. Es un grande problema porque calor es energía también, ¿no? Entonces estoy gastando energía en algo que no necesito, pero bueno. Entonces acá tenemos un pequeño círculo de cómo se manejan la ley de Ohm. La tensión de un circuito es igual a la corriente que circula por la resistencia. La resistencia del circuito también la puedo decir que es la tensión sobre la corriente. Y la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. Son tres formas de ver la misma fórmula, porque a veces tenemos un valor y tenemos como incógnita alguno de los otros valores. ¿Está hasta acá entendido más o menos? Sí. Bueno, Sí, sí. Profe, sí. Sí, por ahora sí. ¿qué es un transistor?
Vamos a asimilar un transistor, por ejemplo, con una canilla, donde por acá va a circular el agua. Y esto es la manija o el robinete. Una muy pequeña fuerza acá me va a permitir que exista un mayor o menor pasaje de corriente por este lado. Con la siguiente salvedad, yo voy a poder hacer que este transistor va a tener 3 estados posibles. Que no conduzca, con lo cual esto está cerrado, es como si no existiera. Que conduzca todo, con lo cual es como si en lugar del transistor tuviera un cable. O que conduzca un poquitito, dependiendo siempre de esta tensión, de la tensión que yo le aplico en este punto. Entonces yo voy a tener 3 patas. A una la voy a llamar colector, C. A otra la voy a llamar emisor, E. Y a otra la voy a llamar B, base. Yo le voy a dar una tensión a la base y esa tensión me va a permitir que circule mayor o menor cantidad de corriente. Y acá vemos de vuelta lo que habíamos visto antes. La C que representaba. Colector. Para un segundito. Tratemos de dibujar eso. Este power está en la computadora, en la plataforma. Te lo voy a subir en la semana, porque estoy modificándolo. Este power, una cosa es darlo presencialmente y otra cosa es darlo virtualmente. Son 2 cosas diferentes. Entonces hay un power bastante grande que se los voy a subir, pero lo estoy modificando momentáneamente. Entonces, ¿se acuerdan del circuito que hicimos hace unos momentos? Que era una cosa así. Y dijimos que esta era la resistencia de carga y que en este circuito, supongamos que esto sea 5 volt, pongo que sea 5 volt, puede ser cualquier cosa, pero, porque es lo que se utiliza en la electrónica digital. Entonces, si yo mido acá, en este momento voy a ver que acá tengo 5 volt. Si yo mido acá, voy a ver que acá tengo 0 volt. ¿Ok? Si yo abro el circuito y no conduce corriente, voy a ver que acá ahora, en la parte de abajo de la resistencia, tengo también 5 volt. ¿Por qué? Porque no hay gasto de energía acá. Yo no gasté la energía de la batería haciendo circular corriente. ¿Por qué? Porque no circula corriente. Entonces, si no circula corriente, no hay caída acá, no hay gasto, no hay energía que circule por la resistencia y la tensión va a ser 5 volt. El circuito que yo les propuse recién es exactamente igual. Yo voy a tener una tensión acá, una resistencia, acá voy a tener el emisor, acá voy a tener una masa y acá voy a tener una tensión de base. Dijimos, esto llamo base, a esto lo llamo colector y a esto lo llamo emisor. También hay varias tecnologías, hay varios tipos. Este es el transistor más simple de todos, donde el emisor está puesto a masa. No demos muchas vueltas. Y voy a decir que esta es la resistencia de carga y voy a decir que este es el valor que yo quiero tomar. Cuando yo acá voy a tener una tensión, por ejemplo, como dijimos antes, 5 volt. Acá voy a ir variando la tensión. Pongo una batería variable y le voy subiendo. Y voy a ver lo siguiente. Cuando este punto es 0 volt, no le doy tensión a la base, es como si esto no existiera. Entonces, si esto no existe, el circuito que tengo es este, como el anterior. Esto está en el aire, acá tengo 5 volt, pero esto no está conectado a nada, así que este punto también es 5 volt. Es decir, si el transistor no existe, este valor va a ser 5 volt. Ahora vamos subiendo la tensión en la base y de repente hacemos que el transistor conduzca. ¿Cuánto? Y puede ser que yo lleve a esto
como que el transistor directamente no exista. Una pregunta. Sí. Por ahí es muy pava, pero No hay el pregunta transistor pava. se le a la línea. ¿El transistor se le llama a la línea vertical que hay entre el colector y el emisor? No, el transistor es esto. Ese es el transistor. Y lo dibujo de esa forma. Lo vas a dibujar el más simple como algo que tenga 3 patas. A una pata la llamo colector, a otra pata la llamo emisor y a otra pata la llamo base. Esta es la pata de control y por acá va a circular la corriente. Y tiene la gran ventaja, estos sistemas semiconductores, que la cantidad de corriente que circule va a depender de la tensión que yo le dé a la base, que va a ser diferente a la tensión de alimentación del colector. Entonces, yo tengo en lo que a nosotros nos interesa 2 formas de trabajo. O la base no tiene tensión, con lo cual es como si el transistor no existiera, o la base tiene suficiente tensión como para que permite circular toda la corriente, es como si en lugar del transistor tuviera un cable. Si yo esto de alguna forma logro que sea un cable, estoy en este circuito y esta tensión pasa de 0 volt. Entonces, de acuerdo al valor que yo le dé a la base, en ese punto voy a tener un 1 o un 0. Voy a tener o 5 volt cuando el transistor está abierto, se denomina abierto porque no está conectado, o voy a tener 0 volt cuando el transistor esté conectado y su resistencia sea virtualmente 0. ¿Lo vemos esto? Sí. Cuando está abierto, deja pasar toda la corriente, pierde todo el voltaje y cuando está cerrado, no pasa, digamos, queda así. Exactamente. Pensarlo en una canilla. En una canilla que tenga solamente 2 formas, o abierto o cerrado, nada más. Cuando vos abrís, circula corriente. Cuando vos cerrás, no circula corriente. Si vos cerrás, toda la corriente queda acumulada. Es decir, no hay circulación de corriente, con lo cual, por la ley de Ohm, no va a haber caída sobre la resistencia. Cuando vos abrís, circula el agua, circula la corriente, y toda la corriente se gasta en la resistencia. Entonces, de acuerdo al valor que yo le dé a la base, voy a tener un 1 o un 0 acá. La gran ventaja de esto es que las tensiones y las corrientes que le tengo que dar a la base del transistor son mucho más chiquitas que las que le tengo que dar de alimentación a la resistencia de carga. Esa es la enorme ventaja del transistor. El transistor ¿me lo puede volver a repetir? Claro. Las diferencias van a ser muy altas. Yo puedo ponerle milivolts acá en la base y esos milivolts pueden hacer que circule o no circule mucha corriente. O puedo poner 0 volt y hacer que esto no circule. Entonces, las tensiones y las corrientes que pongo en la base son mucho más chicas, o pueden ser mucho más chicas, que las tensiones y las corrientes que yo tenga en el colector y el emisor. Y le reitero, piensen en la canilla, con muy poca fuerza, ustedes pueden generar un gran volumen de agua. Un transistor trabaja más o menos como de la misma forma. Con muy poca energía que yo tenga en la base, me va a permitir que circule una gran cantidad de energía y corriente entre el colector y el emisor. Y si esto no circula corriente, si no circula corriente en la base, o sea, si la base no le doy tensión, mi circuito es una cosa así, está abierto, no circula nada. Entonces, si no circula nada, acá voy a tener 5 volt y esto va a ser igual a un 1. Si yo le doy tensión a la base, tensión
suficiente como para que permita el pasaje de corriente, esto se me va a ir a 0 volt, le va a ser igual a un 0. Es decir, yo voy a utilizar un transistor, la tensión que le da la base, para generar unos y ceros a la salida del transistor. ¿Estamos? Sí. Yo no entiendo una cosa. Dale. ¿La energía no basa en la resistencia de carga? Son dos cosas diferentes, son dos energías diferentes. Son Porque dos es un energías. circuito que tenés una pata que es la base, que es la de control del sistema. Y tenés otra salida que es la que te alimenta al sistema. Por ejemplo, vos prendés la luz en tu casa. ¿Cuál es el sistema de control ahí? Y el sistema de control es la llave. La llave te permite que haya luz o no que haya luz. Pero la energía que gastás en la llave es mucho más chica que la que recibe la lamparita que te está alumbrando. Separémonos. Tenemos dos sistemas. Tengo una base que recibe energía y tengo un colector por el que fluye energía. Pero van a ser muy disímiles. Y me van a permitir hacer una cosa ahora. Primero, dijimos que tengo una señal de control y esto puede ser o 0 o 1. Acá voy a tener dos valores en tensión de salida, 0 o 1, dependiendo del valor que yo le haya puesto acá. Por ejemplo, en este circuito, si yo le pongo una tensión alta acá, un 1 acá, ¿qué valor voy a tener acá? Voy a tener un 0. ¿Por qué? Y porque va a circular la corriente por acá, este valor va a ser este valor de acá. Si yo acá le pongo un 0, acá lo que voy a tener va a ser un 1. ¿Por qué? Porque no circula corriente, entonces, como dijimos, esto va a ser la misma tensión, van a ser 5 volts. Entonces, acá ya lo que tengo es un inversor. Yo le meto un 1 acá y obtengo un 0 acá. Le meto un 0 acá y obtengo un 1 acá. Lo que hizo este circuito muy, muy simple es invertirme de 0 a 1 o de 1 a 0. ¿Lo ven? Sí. Listo. Entonces, por supuesto que el transistor tiene otras utilidades, el transistor sirve de amplificación, pero lo que nos interesa a nosotros, esta es la curva de respuesta de un transistor. Fíjense que acá está la corriente que circula por acá, que acá la pusimos como IC, corriente de colector. Esta es la tensión entre el colector y el emisor, entre este punto y este punto. Esto, el transistor no es que se transforme en un cortocircuito, sino que se gasta algo de energía en el transistor, 0,7 volt dependiendo del transistor, pero básicamente voy a tener estos dos ejes, tensión de colector y corriente de colector y tensión de colector emisor. Y voy a tener un montón de curvas. ¿Qué son esas curvas? Esas curvas son la corriente que circula por la base. Y depende a la corriente que circule por la base, yo voy a tener diferentes valores. Voy a estar puesto en alguna de estas curvas. Esta es la parte de la curva que sirve para amplificar. Para amplificar, ¿qué? Audio, por ejemplo. Como ustedes tienen un amplificador de música, lo que van a tener son transistores o equipos electrónicos, pero en definitiva, de última, van a ser transistores que me van a amplificar lo que aparezca por la base. Entonces irán saltando de alguna a otra curva en esta zona, esta región. Pero el transistor también, como vimos antes, tiene otras dos formas de trabajo, que voy a llamar saturación y voy a llamar corte. Cuando estoy trabajando en la zona de saturación, significa que esto es un corto.
y fluye toda la corriente. Cuando estoy trabajando en la zona de corte, significa que esto está abierto, es como si no existiera. Entonces, los circuitos digitales van a trabajar en esta zona, en la zona de saturación, en la zona de corte. Cuando yo le pongo un 1, acá va a circular mucha corriente, y circula mucha corriente, la tensión esta va a ser muy chiquita, con lo cual si circula mucha corriente por acá, esto va a ser un 0 porque va a tener el mismo valor que esto. Si circula muy poquita corriente o está abierto, esto va a ser un 1 porque no circula corriente. Entonces, acá voy a obtener ceros y acá voy a obtener unos. Y esto es... Sí. Perdón la pregunta, no lo quise interrumpir. La corriente no importa si es mucho o es poco, lo importa que si circula o no circula para que sea 1 o 0. Exactamente. La corriente no calienta, es decir, es más, si vos me metés mucha corriente en un circuito, el transistor se evapora. No, sin ningún... No, estoy de acuerdo. Yo, cuando diseñas un circuito para que la resistencia de carga permita pasar la corriente suficiente que el transistor se lo banque. No, estoy de acuerdo, sí, discúlpeme si fue una mala expresión mía. Pero, fíjense, estos son los estados del transistor. Cuando yo estoy en estado del transistor, en corte, es como si yo tuviera cerrada la canilla, no pasa nada. ¿Qué significa? Es como si esto estuviera abierto. La tensión que voy a tener acá va a ser la misma tensión que tengo acá. ¿Por qué? Porque esto es como si no existiera. Cuando estoy en la reacción activa, que es la que voy a utilizar para amplificar audio, por ejemplo, y voy a abrir o cerrar esto de acuerdo a la cantidad de veces que yo quiera multiplicar el agua que pase por acá. Y cuando estoy en saturación, es como si tuviera esto cerrado. La corriente que circule por este circuito va a estar determinada por esta resistencia de carga, por la ley de Ohm. Si yo hago una resistencia de carga muy baja, les aseguro que esto se evapora, el transistor se evapora. Sí. Yo voy a tener que jugar en el diseño con las resistencias de carga que tengo para que el transistor siga funcionando en esos dos puntos. ¿Es así más o menos? No entendí la pregunta anterior del compañero. Claro, si yo, por ejemplo, si haces lo siguiente. Nosotros vimos hace un instante esto. Esta ley. La corriente que circula por un circuito es igual a la tensión dividida la resistencia. Entonces, I igual a V sobre R. Si yo dijimos que I es igual a V sobre R, si yo tengo este circuito donde no tengo resistencia, este valor es 0. Y si este valor es 0, cualquier número dividido 0 te da infinito. Entonces, cuando vos tenés este circuito, lo que estás haciendo es un cortocircuito. ¿Y qué sucede cuando hay un cortocircuito? Y vuelan las cosas. Si yo tengo un cortocircuito en casa, voy a ver que lo que sucede básicamente es que la instalación eléctrica de casa, si no tengo un fusible, se quema. Eso es la pregunta de él. Es decir, la resistencia, la corriente que circula por un circuito está determinada básicamente por la resistencia de carga,
si yo no varío la resistencia de carga, varío la corriente. Si yo le doy más corriente al transistor de que el transistor aguanta, lo más probable es que el transistor encuentre que hay 3 patitas en el circuito impreso porque el transistor desapareció. No sé si esa es la pregunta. No. Dale. Sí, en parte sí. Lo que me confundió es que, ponele, hablábamos de que el transistor necesitaba una pequeña cantidad de energía para que sea 1 o 0, pero depende de la saturación también. O sea, si hay saturación hay 1 o 0 y si hay poca carga no hay 1 o 0. Claro, es decir, va a depender de esto. Como dijimos, yo voy a tener una zona que es saturación y otra zona que es corte. Fíjate que en la zona de saturación yo voy a tener mucha corriente y poca tensión de caída sobre el transistor. Esto es como si fuera un cortocircuito. Pero, ¿qué es lo que me va a trabajar sobre esta curva? Y esto, las corrientes que yo tenga sobre la base. Si yo le doy mucha corriente acá, puedo lograr que esto circule más corriente del que pueda aceptar. Si yo le doy poca o ninguna, voy a estar en el corte, o voy a estar en esta zona, o voy a estar en esta zona. Todo el circuito va a funcionar de acuerdo a la tensión que vos les estés dando acá adelante. Y esto va a hacer que por acá circule una corriente. Si esta corriente es excesiva, esto, por razones de temperatura, se rompe. Sí, listo, ahora ¿Está? sí quedó claro. Sí. Entonces, ¿pero qué nos calienta a nosotros? ¿Qué nos preocupa? Y que nosotros tenemos 3 formas de trabajar el transistor. ¿Cómo? Por ahora no trabajamos con transistores, pero sabemos que un transistor puede trabajar en corte. Si yo trabajo en corte, está abierto, acá voy a tener un 1. O trabajo en saturación, que acá voy a tener un 0. ¿Okay? Lo que yo intento obtener son unos y ceros basados en el transistor y en la señal que tenga en la base. Esto, como dijimos, se invierte. Si yo acá le pongo un 1, acá voy a obtener un 0. Si acá le pongo un 0, acá voy a obtener un 1. Un 1 lógico, ¿ok? Ese 1 lógico es una tensión. Si yo acá le pongo 0 volt, acá le pongo 0 volt, estoy en esta situación, estoy en la situación de corte, por acá no circula y acá tendré un 1. Si acá le pongo un 1, 5 volt, esto está en saturación y pasa a través del transistor como si el transistor no existiera. Si le pongo un 1 acá, obtengo un 0 acá. Si le pongo un 0 acá, obtengo un 1 acá. Lo que obtuve con el transistor es tener una lógica negativa. Invierto el valor. Y esto nos va a permitir generar las primeras compuertas. ¿Qué es una compuerta? Es un circuito que equivale a esto. Fíjense, ¿qué tengo? Y tengo 2 transistores. Estos transistores están en paralelo, es decir, no están uno a continuación del otro, sino que los 2 están conectados a la misma salida. Tengo una entrada A y una entrada B. Entonces, en este caso, tengo una tensión de alimentación y puede conducir uno o el otro de los transistores. Si este está en corte y este está en corte, a la salida voy a tener, en este caso, la resistencia de carga está puesta acá, no está acá arriba, está puesta acá abajo. Entonces, si este no circula y este no circula, acá voy a tener que no tengo circulación de corriente. Si este circula, por ejemplo, acá tengo un 1, voy a ver que esto circula por acá y voy a tener acá un 1. Si este circula y este no circula, voy a tener tensión por acá y acá voy a tener un 1. Este circuito lo voy a denominar OR y esta
es lo que denomino tabla de verdad, es el funcionamiento del circuito. Si no tengo tensión en A o no tengo tensión en B, no tengo nada a la salida. Pero cualquiera de ellos dos que circule me va a permitir tener un 1 a la salida. Esta es la más simple de todas y podemos decir que es una especie de suma. Si yo tengo un 1 en alguna de las patas de la compuerta, en la pata A o en la pata B, voy a tener una salida. Si no tengo entrada, son dos ceros, mi salida es 0. Si cualquiera de estas dos salidas que tengan un 1, la salida va a ser un 1. ¿Ok? Sí. Fíjense, es decir, o circula uno o circula el otro. Cualquiera de los dos que circule voy a tener salida. La otra compuerta que vamos a utilizar es la compuerta AND. Fíjense que acá están en serie los transistores, uno a continuación del otro. Entonces, para que exista salida en este circuito, voy a tener que tener señal en los dos. Es la inversa de este. Es la inversa de este. En este están los dos paralelos. Cualquiera de los dos que tenga una entrada, tengo un 1 de salida. En este, tienen que circular en los dos para que tenga una salida. Entonces, la tabla de verdad de esta compuerta que llamo AND y dibujo de esta forma, es que yo tengo un 0 en A y un 0 en B, un 0 acá y un 0 acá, esto no circula, entonces no hay circulación de corriente, esto no se conecta. Si tengo este lo tengo conectado, pero este no lo tengo conectado, esto sigue abierto, así que tampoco hay circulación. Y la única forma que yo voy a tener circulación y por lo tanto la salida que yo quiero es si los dos transistores están puestos en 1. ¿Estamos? Profe, ¿qué representan las K? Las K en los 10 y en el 4,7. Valores de resistencia, ¿no? Este es un circuito, el 2N2222 es el transistor más común que tenemos, es un transistor muy común, el más común que utilizamos para esto, muy baja potencia. A y B son las señales de entrada y 10K significan 10 kilo de resistencia de entrada. Es lo que me va a limitar la corriente acá. Acá voy a tener 10 kilo y 10 kilo la corriente, para limitarme la corriente de base, según la ley de Ohm. Y acá voy a tener 4,7, que es la resistencia de carga en este circuito. La corriente por acá va a estar limitada por este valor de resistencia, mientras que las corrientes en la base y el emisor van a estar limitados por estas resistencias. Eso, si vas a este circuito, fíjate que acá tenés diferentes corrientes, y esas diferentes corrientes te dan, acá nos falta una recta de carga que es la de trabajo, pero digamos que estos valores, este valor, te va a limitar en qué punto de la curva estás, porque te van a dar los valores de corriente de base. No le den mucha bolilla al circuito, sino que fíjense la funcionalidad del circuito. Si esto circula por acá y tengo salida, pues a compuerta OR. Cualquiera de las dos que me permita circular, voy a tener una salida. Si no circula ninguna de las dos, no tendré salida. Mientras que las compuertas están en serie, tienen que circular en los dos transistores para que yo tenga una salida. Bien, este tipo de ejemplo es de una unidad de medida como explicaste en la primera diapositiva. Exactamente, ahí significa que son 10.000 ohm. Es el valor común de una resistencia, es un valor de diseño muy chiquito. Puse las resistencias porque si yo no le pongo resistencia, lo pongo en corto, entonces siempre tiene que haber una resistencia en algún lado. Pero, ¿entienden cuál es la diferencia entre una compuerta OR y una compuerta AND? Sí, profe. Ok. Piensen que una computadora tiene el equivalente de unas 1.000 o más, 1.500 millones de estas compuertas. Toda la lógica que vamos a ver se basa en estos dos tipos de compuertas, en las compuertas OR y en las compuertas AND.
Y vamos a ver que vamos a poder hacer un montón de combinaciones para que nos permitan, con estas dos compuertas, resolver todo lo que vimos en la primera parte del curso, que es matemática digital. Por eso quiero que sepamos bien cómo llegamos acá. Llegamos acá por la circulación de corriente. Y llegamos ahora a una compuerta que tiene entradas y salidas. Las entradas van a ser 0 o 1. Dijimos que 0 para mí es 0 volt y 1 son 5 volt. Es energía que yo pongo a disposición de la puerta. Pueden ser otras, es decir, vamos a ver que en estos circuitos a veces en lugar de 5 volt utilizamos 3,3, pero bueno, eso depende de la tecnología. Por ahora, y hasta que no avisemos lo contrario, para mí un 1 va a ser 5 volt y un 0 va a ser 0 volt. ¿Tengo la pila conectada o no tengo la pila? Entonces, acá vemos como vimos antes. Acá tengo la compuerta AND y acá tengo una compuerta NOR. Véanla muy por arriba, porque acá está invertida, pero una necesito que los dos circulen para tener una salida y otra, con cualquiera de los dos que circule, tengo una salida. Esa es la diferencia entre una compuerta AND y una compuerta OR. ¿Ok? Definiciones. Esto me va a permitir hacer dos tipos básicos de lógica. Una que llamamos lógica combinacional. Y los circuitos de lógica convencional es que las salidas solamente tienen que ver con las entradas. Por ejemplo, un sumador. Cuando yo haga un sumador, la salida del sumador va a tener nada más que ver con las entradas. Y el otro tipo de lógica que vamos a ver es la secuencial. ¿Qué es la secuencial? Tiene que ver con lo que tengo en la entrada más lo que tenía antes. Eso es una memoria. Las memorias son circuitos lógicos, circuitos digitales, en que las salidas tienen que ver con lo que tengo, con la que tengo en la entrada, más lo que tengo almacenado. Y después tenemos máquinas de estado, que son este tipo de circuitos, pero que tienen que ver no solamente con lo que tengo a la entrada y a la salida, sino lo que tengo dentro del circuito. Lo vamos a ver poco, nos utilizan, o nosotros no lo utilizamos en este curso, pero lo que sí vamos a utilizar es la lógica combinacional y la lógica secuencial. La lógica convencional, de vuelta, las salidas tienen que ver con las entradas, mientras que la lógica secuencial, las salidas tienen que ver con las entradas y con lo que pasó antes, en la etapa anterior a la actual. ¿Qué es una tabla de verdad? Fueron desarrollados en 1864 por George Boole. Bueno, es la respuesta a un circuito, es la función transferencia. ¿Qué es la función transferencia? Es el algoritmo que me explica cómo funciona el sistema. Y acá tenemos esta, que es para complicar las cosas nomás, donde yo tengo una luz, y esta luz, de acuerdo a este interruptor y a este interruptor, tiene 4 opciones. O conecto acá, si yo conecto esto con este punto, y conecto esto con este punto, voy a tener o no voy a tener una circulación, voy a tener luz acá. Una tabla de verdad nos va a permitir explicar qué es lo que sucede en el circuito. Entonces, reiteramos, compuerta lógica de sus símbolos. La AND, 2 entradas, la salida la voy a escribir como si fuera una multiplicación. Tengo que tener las dos activas y esta es su tabla de verdad. Si tengo un 0 en A y un 0 en B, la salida es 0. Si tengo un 0 en A y un 1 en B, la salida sigue siendo 0. ¿Por qué? Porque las dos tienen que estar activas. Si tengo un 1 en A y 0 en B, la salida va a estar en 0. Y si tengo un 1 y un 1 en los dos, la salida va a ser un 1. Y la compuerta OR, que se dibuja de esta forma, y esta su solución es como si fuera una suma, es la eventualidad de una suma, voy a tener que si yo tengo en cualquiera de las dos entradas que tenga entrada, voy a tener salida. Solamente no voy a tener salida, voy a tener un 0 en la salida,
si las dos entradas son 0. Y a esto le aplicamos el primero, que es un buffer, es un amplificador. El buffer común es un amplificador. Yo tengo un 0 a la entrada y tengo un 0 a la salida. Tengo un 1 a la entrada, tengo un 1 a la salida. ¿Para qué me va a servir esto? Y porque a veces necesito amplificar la señal. ¿Por qué? O porque le estoy distribuyendo la misma señal a muchas cosas, o porque el cable es muy largo. Por lo que ustedes quieran, pueden poner un amplificador. A ese amplificador lo vamos a llamar buffer. Y vamos a tener otro buffer, que es un inversor. ¿Qué es lo que hace un buffer inversor? Invierte la señal. La amplifica, pero a su vez la invierte. La inversión de la señal A la vamos a llamar como A negado y se va a dibujar con una barrita arriba del valor de la entrada. Entonces es que la salida va a ser igual a la inversa de la entrada. Si acá era un 1, acá será un 0. Si acá es un 0, acá será un 1. Ya esto se los mostré cuando hicimos un complemento. ¿Se acuerdan? Complemento a 1, complemento a 2. Que lo que hacíamos era invertíamos los números. ¿Cómo los invertimos? Los invertimos con esto, con un inversor. Esto lo puedo hacer en forma transistorizada. Ahora ya nos vamos olvidando de los transistores y nos vamos trabajando directamente con las compuertas. Pero recordando siempre que las compuertas están basadas en transistores o tienen un equivalente en transistores. Entonces, con esto ya podemos ir armando una computadora. Vamos a encontrar que aparte hay otras dos que son combinaciones de NOR, OR, NOR, NAND o lo que sea, y que voy a llamar XOR y XNOR. Pero despacio. Que nosotros habíamos hablado de la compuerta AND. La compuerta AND, la salida es la sumatoria de estas dos. Una compuerta NAND, que está acá, es la salida negada de estas dos. Es como si yo, una compuerta NAND, en definitiva, es lo siguiente. Yo dibujo una compuerta AND así. Tengo una entrada A y una entrada B y una salida F. Si ahora le pongo una compuerta NOR, acá tendré F negado. A esta compuerta, a esto, lo voy a llamar NAND y lo voy a dibujar de esta forma. Con un circulito acá, voy a tener A, B y F negado. Es una simplificación. Y lo mismo me va a pasar con la compuerta OR. La compuerta OR que dibujo así, A, B, tendrá una salida F. Si yo a esta salida F le pongo un negador, voy a tener una compuerta que voy a dibujar directamente así. Y va a ser la salida negada de la anterior. Este es el circuito que lo diseña. Esta es la forma que la escribimos y la entendemos. Esta es una compuerta AND y esta es una compuerta NAND, no AND. Esta es una compuerta OR y esta es una compuerta NOR, no OR. ¿Ok? Fíjense que yo lo que hice fue esto. Y lo que voy a obtener del resultado es la inversa de la anterior. ¿Qué significa que sea la inversa de la anterior? Voy a tener conducción siempre que tenga una de las dos patas y cuando tenga las dos patas activas a la salida va a haber un 0. Que es la inversa de esta. Acá tengo solo conducción cuando las dos patas están activas. Acá tengo solo conducción cuando cualquiera de las dos patas están, una de las dos o ninguna están activas, y si tengo las dos patas activas no tengo salida. Y voy a agregar, sí.
tabla de verdad sería como que la negación de AND es OR y la negación de OR es AND. La tabla de verdad es cómo funciona el circuito. Es la que te da el algoritmo del circuito, la que te dice cómo vas a hacer funcionar al circuito o qué resultados obtenés del circuito en F. Una está negada. Fíjate que acá, en la NAND, yo le puse una barrita acá, con lo cual niego esto. ¿Qué significa negar? Vas a hacer la inversa. Le vas a poner a estas salidas un negador. Si esto es un 0, va a ser un 1. Y si esto es un 1, va a ser un 0. Que es lo que tenés acá. Acá tenés 3 unos y un 0. Acá tenés 3 ceros y un 1. Negaste esto. Y para negar eso, lo que vas a tener que hacer es en realidad ponerle una compuerta negadora, nada más. ¿Está? Con eso no sé si... Sí, lo entiendo. Pregunto, porque si estuviéramos en clase les veo la cara y ya me entero si entendieron o no entendieron. Acá, lamentablemente, no los estoy viendo a todos, no estoy viendo a nadie, entonces tengo que preguntar. Yo lo que veo, la tabla de verdad es la respuesta del circuito. En este circuito yo voy a poder tener dos valores nada más, 1 o 0. Y voy a poner cómo varían estos valores a la entrada, cómo pueden variar estos valores a la entrada y qué salida obtendría. Si yo estoy en un circuito de este tipo y tengo un 0 en A y un 1 en B, yo sé que voy a tener un 1 en este punto. Perdón. Sí. No, me parece que a lo que él se quería referir era que si la tabla de NAND era la negación de la tabla de AND. Claro, sí. La tabla de NAND, la tabla de AND, fíjate a vos, variando acá, te da 0, 0, 0, 0, 1, acá te da 1, 1, 1, 0. Lo que hice cuando pongo este circulito, estoy negando a esta compuerta. Negando significa que estoy invirtiendo los valores, ¿no? No la estoy ignorando. Sí. Y después vamos a tener otras dos compuertas que en realidad vamos a ver ahora que se arman con las compuertas anteriores. Las compuertas básicas son dos. La AND, la OR, y existen los negadores que me permiten armar las NAND y las NOR. Entonces ahora ya tenemos las AND y las NAND, las OR y las NOR. Una es la negación de la otra. Una es como una multiplicación, la otra es como una suma. Y vamos a agregar un par de compuertas más que llaman OR exclusivas y NOR exclusivas. Una es la negada de la otra. Fíjense que acá tengo el color, cambia el signo, es como un ciclo más. Y fíjense que esta va a ser 1 a la salida solo cuando las dos entradas estén invertidas. Si es 0, 1, tengo una salida de 1. Si es 1, 0, tengo salida. Pero si las dos entradas son iguales, sea tanto 0, 0 como 1, 1, a la salida voy a tener un 0. Y esta va a ser la invertida. Voy a tener salida siempre que las dos entradas sean iguales. Si las entradas son desiguales, no tengo salida. Esta compuerta SOR la puedo armar de esta forma. La puedo armar con dos compuertas AND y una compuerta OR acá en el medio. Y dos inversores. A ver, podemos hacer. A ver, copiamos un segundito. Copiamos el circuito. A ver. Ahí copié el circuito. Esto es A, esto es B, y esto es F.
Vamos a ir estudiando este circuito por partes. A ver, supongamos que yo tengo A, B y F. Supongamos que yo tengo el valor 0 acá y 0 acá. Si yo tengo ese valor 0 y 0, vamos a estudiar cada una de las compuertas por separado. Si yo tengo un 0 acá, acá está negado, acá voy a tener un 1. Si tengo un 0 acá, voy a tener un 0 acá. Esto que es un 0 va a tener un 0 acá, y esto que es un 0, porque está negado, va a tener un 1 acá. Esas van a ser las entradas y salidas. Es decir, yo lo que voy a tener acá es 0, 0. ¿Cuál va a ser el resultado de esto? Primero, esto es una compuerta AND. Entonces, la compuerta AND, como vimos hace un ratito, tiene que tener... Pero te va a quedar 0. Claro, acá te va a quedar 0. ¿Y acá qué te va a quedar? 0 también. Y acá te va a la salida, te va a quedar 0. Entonces, si yo tengo... Perdón, ¿por qué queda...? Y porque acordate que en estas compuertas vos tenés que tener 2, 1 y 1 para que te dé 1 a la salida. Sí, ahora sí, ahora sí. Entonces, yo sé que si tengo 0 y 0, acá me va a quedar 0. Segundo caso, vamos a poner un 1 acá y un 0 acá. Entonces acá voy a tener en la tabla de verdad un 1 y un 0. Entonces, ¿qué va a pasar en este circuito? Si en este circuito voy a tener, si esto es un 1, acá voy a tener un 0. Pero acá voy a tener un 1. B es 0, significa que acá voy a tener un 0. Si B0 está invertido, acá voy a tener un 1. Este va a ser 0 y este va a ser 1. Pero esto es una compuerta OR. Entonces, ¿cuál va a ser la salida ahí? 1. 1. Entonces, 1, 0, la salida es 1. Al revés, 0, 1. Cero en A, 1 en B. Lo mismo. Lo mismo, exactamente lo mismo. Voy a tener 0, 1. Entonces acá voy a tener un 1, acá voy a tener un 1, acá voy a tener un 0 y acá voy a tener un 0. Esto va a ser 0, esto va a ser 1 y esto va a ser 1. La salida de esto es 1. ¿Y qué va a pasar cuando tenga 1, 1? Si yo tengo, acá voy a tener, si tengo, acá voy a tener un 0. Si tengo un 1 acá, voy a tener un 0 acá. Si tengo un 1 acá, esto va a ser un 0. Esto va a ser un 1. Esto va a ser un 1. 1 y 0 en una compuerta da 0. 0 y 0. Y la salida será 0. Si tengo 1 y 0. Esto es una compuerta OR exclusiva. Solamente tiene un 1 a la salida cuando voy a tener las entradas diferentes. O sea, profe, este procedimiento es ahora, pero después solamente con ver los valores de entrada ya vamos a poder determinar los de salida. Claro, cuando veas la compuerta sabes lo que hace, pero lo que explico, trato de ver es cómo llegamos a la compuerta. Lo que pretendo, porque esta es una universidad, es tratar de que hagamos todo el proceso de... Ya sé que a veces es más complicado y es más pesado, pero para eso está en una universidad. Esta es la ecuación del circuito. ¿La ven acá abajo? El resultado es cuando yo tengo A negado por B más A por B negado. A negado es 0,
B es 1, A es 1, B es 0. Solamente voy a tener salida cuando se cumpla esta condición. ¿Dónde se cumple la condición? Acá. Este es A negado y este es B negado. Esta es la función transferencia de este circuito. Reitero, A negado es 0, B es 1, A es 1, B negado es 0. Y esto nos permite ir al primer circuito real, el semisumador. ¿Qué es el semisumador? Es el circuito que utilizábamos para hacer sumas en el bloque anterior, en nuestro bloque anterior, la parte de matemática digital. Fíjense, yo voy a tener dos entradas, A y B, y una sumatoria. ¿Cuál era la sumatoria? ¿Cuál era el valor? 0 más 0, 0. 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. 1 más 1, 1, 0. Voy a tener un valor acá de sumatoria y voy a tener otro valor acá que es el acarreo. En este caso, el acarreo es 1. Mírenlo el circuito. A ver qué les parece. Si lo entienden. ¿Podría volver a explicarlo, profe? Claro. A ver. ¿Cómo era una suma binaria? Yo tengo 0 más 0, 0. 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. 1 más 1, 0. Y viene uno para acá, 1, 0. Es decir, yo cuando tengo el caso de que los dos son 1, voy a tener un valor más que voy a tener un acarreo. Ese circuito hace exactamente eso. Si yo tengo... No, siga, después, pero... Si yo tengo 0 a la entrada, 0 a estas dos entradas, la salida va a ser 0. Si yo tengo un 1 en cualquiera de estas entradas, la salida va a ser 1. Pero si yo tengo un 1 en las dos entradas, voy a tener un 0 en esta salida y un 1 en esta otra salida. A esto lo puedo considerar el acarreo. Entonces, yo puedo hacer un circuito que sume cosas con dos compuertas, una XOR y una AND. La respuesta de este circuito es una suma. Mírenlo. Es como un flag. ¿Eh? Es como una flag, esa compuerta. Claro, básicamente después lo vamos a manejar como esto, que lo voy a llamar semisumador. Dos entradas y dos salidas. Voy a tener una salida y un complemento que ese, seguramente esto de acá, va a ir conectado al próximo número. ¿Por qué? Porque esto me está sumando un solo bit. Nosotros en los ejercicios que hacíamos sumábamos 4. Bueno, tendré 4 semisumadores. Y cada sumador va a estar conectado con el próximo. Pero con esto hacemos ya un circuito electrónico utilizando compuertas. Yo voy a poder utilizar este tipo de compuertas para hacer todo. Y como les dije, la computadora es básicamente un sistema que hace sumas y restas. Después va a hacer multiplicaciones y divisiones, pero las multiplicaciones y las divisiones es una consecuencia de las sumas y las restas. Si yo tengo un circuito que me sume y reste, puedo hacer circuitos que me multiplican y dividan. ¿Qué van a hacer? Van a hacer un montón de estos. ¿Cuántos? Por eso yo le dije que una computadora actual son miles de millones de estas compuertas.
Lo que estamos viendo es cómo hacemos básicamente estas compuertas, cómo hacemos las operaciones muy básicas. Acá yo les di les pasé al principio de la clase un programita del GitHub que se llama Digital. Ese les permite armar este tipo de circuitos. En la próxima clase vamos a armar algunos de esos circuitos, pero acá tengo el mismo circuito, y vamos a ver después cómo estos funcionan. Pero este básicamente es el resultado del programita ese que yo les di, el GitHub, el repositorio que les di, donde bajar este programita. ¿Y qué es un semirrestador? ¿Y cómo hacemos para restar? Y para restar lo que hacíamos era, negábamos, porque lo que hacíamos sumábamos el complemento. Y la forma que tengo que hacer el complemento es poniéndole esta compuerta NOT. Entonces, un semirrestador no es nada más que un restador con una de las entradas negadas. Acá vemos el mismo circuito, con el mismo resultado, la misma tabla, en el programita ese que les di la otra clase. Acuérdense, para el que lo quiera anotar, entren en https://github.com/nieman/digital. Ahí van a encontrar cómo bajar este programa, y este programa lo pueden almacenar en cualquier lado, no necesitan que sea una aplicación que esté metida dentro de la computadora, sino que lo guardan en una carpeta dentro de la computadora y lo abren directamente desde ahí. Después vamos a ver cómo funciona esto, pero es una forma muy simple de hacerlo trabajar. Dentro de las compuertas vamos a tener un montón de variaciones, pero las compuertas básicas, esa es la AND, la OR y la NOT. Pero yo puedo tener algunas que sean, ¿viste? NAND de 3 entradas y una salida, OR que sea una entrada y la otra salida negada. Si acá tengo B, acá tendré B negado, y este es el circuito, pues lo negué acá. Sí, vamos a tener un montón de compuertas, de las compuertas lógicas básicas. 3 entradas, complementarias, entrada negada, una enorme cantidad. Pero todas se resumen en la AND, la OR y la NOT. Bueno, acá vemos que un transistor puede ser un inversor, dejémoslo esto momentáneamente, y lo que sí es importante es que yo voy a tener ciertos rangos en que este valor haga cualquier cosa. Yo tengo valores que me dan un 1 lógico y tengo otros valores que me dan un 0 lógico. Los rangos intermedios están prohibidos. Entonces un 0 va a ser un 0, pero va a ser cualquier cosa que esté entre un 0 y un 0,4. Cualquier cosa así, el circuito lo va a aceptar como un 0. Y cualquier cosa que esté entre 2,4 y 5 lo va a aceptar como un 1 lógico. Tanto para entrada, para salida, en estas compuertas, en este tipo de lógica que estamos utilizando ahora. Este tipo de lógica que usamos, o que vamos a ver ahora, básicas, se llaman TTL, lógica transistor-transistor. Y vamos a ver cuando veamos algún circuito de estos reales, que me van a dar un diagrama donde en lugar de usar compuertas, me dicen cuál es el equivalente hecho con transistores. No es para ahora. Vamos a volver a esto. Existe una cosa que es muy, muy utilizada, que es un buffer con una señal de control, que se llama de 3 estados. ¿Qué significa? En un buffer común, yo lo que voy a tener los buffers son importantes, muy importantes por lo siguiente. Dijimos que yo tengo algo que me genera una señal, una fuente, un largo cable, pongo un amplificador y acá pongo el sumidero. Acá mando una señal, un 1, que viaja por el cable.
¿A qué velocidad viaja por el cable? A la velocidad de la onda electromagnética en el medio. La onda electromagnética, la luz es una onda electromagnética, en el vacío viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Esto va a viajar poco menos en un cable de cobre, 200.000 kilómetros por segundo, pero viaja a una gran velocidad. Pero resulta que esto no es un sistema ideal, es un sistema real. Y la señal va a ir generando distorsiones y se va a ir achicando, cosa que acá puede ser que esto llegue a una cosa así. Es esta misma señal que en realidad fue distorsionando en el viaje. Por eso yo les mostré que teníamos estos valores. Hay valores que yo voy a aceptar que es un 1 y hay valores que yo voy a aceptar que es un 0. ¿Por qué? Y porque acá en el medio puede haber ruido, puede ser que yo mande un 0, pero el ruido me haga una señal. Bueno, lo cierto es que si yo estoy dentro de los valores aceptables, a un determinado nivel aceptable, este buffer me va a crear una nueva señal. Si el buffer detecta que lo que viene es un 1, me crea una nueva señal. Por eso yo puedo hacer grandes extensiones de transmisión en lógica digital, pese a que la señal sea una señal que se distorsione con facilidad. Porque le pongo amplificadores de este tipo, y con este tipo de amplificadores regenero la señal, cosa que no podría hacer con señales analógicas. Con señales digitales nosotros ponemos amplificadores y los amplificadores regeneran la señal, hacen una nueva señal. Entonces, un buffer de 3 estados es un buffer que aparte va a tener una señal de control. Si yo le digo a esta señal de control, le doy un 1, esto funciona como un buffer. Si yo le doy un 0, es como si esto no existiera. Es decir, no tengo ningún tipo de conexión. No es que tengo algo, no tengo nada. Entonces, un buffer de este tipo es, un buffer de 3 estados es un buffer que si está conectado, tengo señal. Si no está conectado, no tengo nada. Es como si no existiera. Eso nos va a servir después para cuando veamos otro problema posterior que va a ser una impedancia cuando tengamos varias cosas conectadas. Pero vaya pensando lo siguiente. Tengo una señal que hace que esto funcione como un buffer o que esto para todos los fines prácticos desaparezca. Eso ¿para qué va a servir? Va a servir después para el diseño de circuitos, va a servir para que si yo tengo 5 o 6 cosas conectadas a la misma fuente, tengo 5 o 6 sumideros, ponga señal de control y deje una sola conectada y el resto es como si no existiera. Me va a servir porque voy a tener mucho menos ruido en el circuito. Hay 2 tipos de lógicas, la positiva y la negativa. Ya las estuvimos viendo. Entonces, la lógica positiva es la lógica donde si yo tengo esta compuerta, un 0 y un 0, un 0 y un 1 me va a dar un 0. La lógica negativa es donde un 1 y un 0 me va a dar 0. Es decir, es como si yo tuviera ese redondelito, ese negador, tuviera una compuerta NOT. ¿Por qué les va a aparecer mucho esto? Porque desde el punto de vista tecnológico es más fácil hacer compuertas de lógica negativa que compuertas de lógica positiva. Vamos a usar lógica positiva, que es la más simple, pero sepan que muchas compuertas tienen lógica negativa, están invertidas, porque es más fácil hacerla desde el punto de vista tecnológico. Entonces, voy a tener lo mismo, pero la salida va a ser invertida. Fíjense, acá tengo la invertida de esta.
La única diferencia es que F acá va a ser la salida negada, esta salida negada. Propiedades booleanas. Y acá paramos un segundito.